Nuevamente, muchas gracias por recibirme en sus pantallas y le agradezco mucho por la atención que pudieran prestarle a este servidor. Tal vez algunos lo hacen por pura curiosidad, otros lo hacen porque estos mensajes son de alimento espiritual y otros sencillamente porque quisieran de alguna manera comparar o estudiar o investigar la verdad bíblica de la justificación por la fe, según fue expuesta por el gran reformador Martín Lutero en su comentario sobre la epístola a los Gálatas. Hay muchos que opinan sobre Lutero y su doctrina, pero realmente hay pocos que han leído a fondo los escritos de Lutero. Algunos sencillamente conocen esa protesta que él hizo el 31 de octubre de 1517, cuando llegó a la puerta de la iglesia de Wittenberg y allí clavó o colocó esas tesis, esas 95 tesis en las cuales él invitaba a académicos del papado, académicos de la universidad, a responder a estas demandas con respecto a la venta de maneras o salvedades para librarse del infierno, que se conocían en ese entonces como indulgencias. Pero muy pocos se han dedicado a leer y estudiar lo que Lutero eh, afirmó era la doctrina principal de la cristiandad, y hasta el día de hoy esta doctrina de la justificación por la sola fe es lo que distingue a la Iglesia de Roma y a las iglesias que afirman la justificación por la fe sin sin ninguna obra de la ley. Sencillamente uno se aferra a la justicia de Cristo por la sola fe, mientras que el romanismo y sus herederos, que algunos se sorprenderán al saber que su propia iglesia evangélica y tal vez carismática, y aún más iglesias tales como la adventista del séptimo día, no son herederos de la Reforma, sino son herederos de Roma, porque en la doctrina de la justificación son clones. La doctrina es un clon, es una copia de la doctrina de la Iglesia de Roma, por la cual el Papa quería la vida de Lutero, quería enjuiciarlo y promulgó una bula o una orden para que fuera a Roma y se presentara, y si eso hubiera sucedido, Lutero no hubiera tenido la oportunidad de desarrollar su reforma, pero en ese proyecto él fue protegido y guiado por el Espíritu Santo. Bueno, eso a manera de una introducción demasiado larga, pero como ustedes recuerdan en el último video, Lutero viene diciendo que no fue la ley que me amó y la ley que se entregó por mí, sino que fue Cristo mismo. Desgraciadamente, para algunos, Cristo es la encapsulación de la ley.
para ellos es intercambiable la ley con Cristo y ellos ven a Cristo como un legislador, como el mayor promotor de la ley para salvación. Claro está que la ley tiene una función vigente, de la cual Cristo también es promotor, y eso es que la ley fue dada para condenar, para acusar los lugares más recónditos y escondidos de la conciencia. Por eso Jesús en cierta ocasión dijo que los padres dijeron, no matarás, pero yo os digo que si tan solo tienes el sentimiento de venganza o de rencor en tu corazón, ya has cometido asesinato y homicidio contra tu hermano. Allí está Jesús promoviendo la ley en su función de condenar, de aterrorizar a la conciencia, pero es con el propósito de que encontremos en él justicia que cubre y que eh, justifica nuestra vida de incumplimiento a la ley, porque esa ira la llevamos por dentro, ese odio contra el prójimo lo llevamos por dentro. Y por lo cual cuando se le preguntó a Jesús de la ley, él dijo que el cumplimiento de la ley es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿quién cumplió la ley de esa manera? Solo Él cumplió la ley. Bueno, eh, aquí Lutero nos dice que por tanto la fe y la fe es un consentimiento, es cuando el corazón le dice que sí a la gracia de Dios en Cristo. La fe no es ninguna obra. La fe es lo que surge debido al desespero del alma, cuando ya no puede ofrecer nada a Dios, se da cuenta que no puede ofrecer nada a Dios, sino entonces pega el grito al cielo y dice, ay Señor, sálvame. Ese clamor es la fe, o hasta puede ser un suspiro, un gemido del corazón. Esa es la fe salvadora. La fe, como he dicho, abraza y se arropa a sí misma en Jesucristo, el Hijo de Dios, entregado a la muerte por nosotros, tal cual Pablo lo enseña aquí. Cuando nos aferramos a Él por la fe, nos da la justicia y la vida. ¿Se dan cuenta de ese intercambio? A cambio de nuestra fe en Él se da justicia y vida, pues Cristo es el Hijo de Dios. Y por causa de su puro amor, se dio a sí mismo por nuestra redención. Y con estas palabras, Pablo, de la manera más vívida, despliega el sacerdocio y el oficio de Cristo. Él apacigua a Dios, hace intercesión por los pecadores, los instruye, los consuela. Aprendamos, dice Lutero, y recuerden que él está hablando a seminaristas en preparación. Él está hablando aquí a un grupo de jóvenes que se habían estado preparando para el sacerdocio en la iglesia de Roma,
pero fueron llamados, escucharon el Evangelio y ahora en la misma universidad donde antes se enseñaba la doctrina de Roma, de la justificación por las obras, ahora se enseña el Evangelio. Y Lutero está al frente como un profesor dictando su clase. Y hay alumnos, 3 alumnos de ellos, dirigidos por un tal Georg Rohrer, tomando nota, tomando taquigrafía que ellos mismos se inventaron. Y luego ellos reunían sus notas, sus apuntes y preparaban un manuscrito de la clase y se lo daban a Lutero para su visto bueno. Esa fue la manera como fue conformado este comentario sobre la epístola a los Gálatas, y este servidor tuvo la oportunidad de traducir este comentario del latín al español y al inglés. Dice aquí: aprendamos a definir correctamente a Cristo, no como los teólogos de las grandes facultades, y ahí él se refiere a las universidades de Roma, que buscan establecer la justicia por sus propias obras. Ellos lo convierten en un nuevo legislador que, tras abolir la ley antigua, establece otra más actualizada. Para ellos, Cristo no es nada más que un tirano exigente. Pero Cristo es tal cual lo define Pablo aquí, el Hijo de Dios, y Él, no por algún merecido nuestro o alguna justicia en nosotros, sino por su propia misericordia y voluntad. Se entregó a sí mismo como sacrificio por nosotros miserables pecadores, a fin de santificarnos para siempre. Allí ustedes encuentran la palabra santificar en su verdadero sentido, de que una vez que somos declarados justos o somos declarados santos, quedamos santificados para siempre. Así que Cristo no es ningún Moisés, ni exigente dador de leyes, sino el dador de la gracia, un Salvador lleno de misericordia. En breve, Él no es nada más que infinita misericordia y bondad, entregado libre y abundantemente a nuestro favor. Cuando yo traducía estas palabras, era imposible retener el pensamiento que había aprendido en la doctrina adventista del séptimo día, en el cual este servidor militó por muchos años como pastor, profesor de teología, director de campo, promoviendo la doctrina del juicio investigador, en la cual Cristo es un nuevo Moisés. Porque en la doctrina del juicio investigador, cada cual se presenta al tribunal a rendir cuentas ante la ley de Dios. Ese es el tema del juicio investigador. ¿Y quién está ya allí? Cristo. Se supone que Cristo está allí como nuestro abogado. Pero en la doctrina adventista del juicio investigador, Cristo es tu abogado solamente si tú has guardado la ley perfectamente.
Y entonces Cristo se presenta ante el Padre y le dice al Padre, mira a este pecador que ahora se ha convertido en un perfecto guardador de la ley. Yo doy fe que él ha guardado la ley. Entonces ahí va el guardador de la ley, justificado por su cumplimiento de la ley. Pero por eso la doctrina del juicio investigador infunde tanto terror, porque constantemente te dice, tú no sabes en qué momento va a llegar tu nombre ante ese juicio. Y ay de ti si has cometido algún pecado. Cristo no puede abogar a tu favor. Si has cometido algún pecado y no te has arrepentido de él. Por tanto, la doctrina del juicio investigador es una doctrina de Cristo como Moisés. Él solo aboga a favor de los justos. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que Cristo se entregó por mí. Una vida pura, sin mancha, fue entregada por mi impuro y manchado pecador. Y sigue Lutero diciendo que cuando dibujes a Cristo, utiliza estos colores. Si permites algún otro cuadro, quedarás abatido cuando llegue la prueba y la tentación. Pero al igual que este es el más grande conocimiento y secreto del cristiano, asimismo es el más difícil. Pues yo mismo, dice Lutero, y yo también, aún al brillo de esta luz del Evangelio, en el cual por tanto tiempo he elaborado, procurando retener esta definición de Cristo, presentada aquí por Pablo, confieso que esta doctrina y pestilente opinión de Cristo como legislador la tengo pegada hasta en los huesos. Ustedes jóvenes, le dice él a los seminaristas, en este caso tienen mayor razón por estar más contentos que nosotros los viejos. Ustedes no han sido infectados con estos errores perniciosos en los que yo fui amamantado y sofocado desde mi juventud. Y aquí Lutero está dando testimonio. Tan solo con escuchar el nombre de Cristo, mi corazón temblaba y se sacudía de temor. Estaba convencido que él era un juez severo. Por tanto, para mí es una doble agonía y prueba corregir y reformar este mal. Primero por olvidar, condenar y resistir este error tan arraigado que Cristo es un legislador y juez. Este mal siempre regresa. Luego, para sembrar en mi corazón un nuevo y verdadero convencimiento que Cristo es un justificador y salvador. Por eso digo que ustedes los jóvenes pueden aprender con menos dificultad a conocer a Cristo con más pureza y sinceridad si así se disponen. Por tanto, si cualquiera se siente oprimido con pesadumbre y agonía de corazón, no le eche la culpa a Cristo. No importa quién venga en el nombre de Cristo.
échele la culpa al diablo, pues con frecuencia viene disfrazado de Cristo, transformándose en ángel de luz. Así que a nosotros nos toca preguntarnos, ¿quién ha venido a nuestras vidas en el nombre de Cristo, calumniando al verdadero Cristo, diciendo que hay un juicio y serás juzgado por tu guarda de la ley? Y entonces es que no pueden hablar de la ley sin hablar del cuarto mandamiento, del sábado, como si el sábado fuera el cumplimiento de la ley, lo cual es contra o antibíblico, porque el cumplimiento de la ley es amor. Pero hay muchos que vienen en el nombre de Cristo, pero con otro nombre. Y yo no quisiera limitar esto a solamente al nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino hay tantas iglesias hoy que vienen en el nombre de Cristo, con su propia doctrina, que si no es esa propia doctrina, entonces no pueden ser salvos. Si no hablas en lenguas, si no diezmas, o si no odias al homosexual. Esa es una de las doctrinas actualizadas de hoy. Y uno como predicador no puede decir eso sin que enseguida le caigan encima los que quisieran tomar piedras y lapidar a estas personas hoy, sin darse cuenta que su propia sexualidad heterosexual los acusa también. Se esconden bajo el odio al homosexual para pretender que su propia vida íntima es, no, totalmente perfecta, cuando ellos mismos saben de que está llena de morbo, de lujuria, de cuanta cosa y avaricia. Se esconde en el más hétero que pueda haber. Entonces hay muchos que vienen predicando otras leyes, otras cosas. Se transforman en ángel de luz, iglesia remanente, iglesia la pura verdad, etcétera, cuánta cosa. Por tanto, aprendamos a reconocer la diferencia entre Cristo y un legislador, no solo en palabra, sino también en los hechos y en la práctica. De tal modo que cuando el diablo se aparezca bajo la sombra de Cristo y en su nombre quiera asediarnos, tienes que estar convencido que ese no es Cristo, sino ciertamente el demonio mismo. Pues Cristo cuando viene no trae nada más, sino gozo y dulzura al corazón quebrantado y tembloroso. Alabado sea el Señor. Ese es el testimonio de Pablo, quien aquí lo describe con este título más dulce y consolador, cuando dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí Pablo se reconoce como pecador y dice, mi corazón estaba quebrantado y tembloroso, muerto en delitos y pecados. Pero Él me amó así, en tal situación de pecador, que tal vez te ves dando
patadas y en un fango que no puedes salir, viéndote allí. Cristo te amó y se entregó a sí mismo por ti. Cristo en la pura realidad es el amante de todos los que han caído en aflicción y agonía. Lástima que la palabra amante en la modernidad ha tomado este giro eh, que se refiere solamente a una relación sexual ilícita. Pero la palabra amante realmente significa aquel que insiste en su amor hasta conquistar. Ese es el que ama. Cristo es el amante de todos los que han caído en aflicción y agonía. ¿Has caído tú en aflicción? ¿Has caído tú en agonía? ¿Has caído tú en pecado? ¿Has sufrido una muerte alrededor de ti o te sientes muerto en el alma? Él es tal amante que se dio a sí mismo por nosotros. Él también es nuestro sumo sacerdote, es decir, un mediador entre Dios y nosotros, pobres y condenados pecadores. ¿Qué más pudiera decírsele a una conciencia agonizante y afligida? Bien, si todo esto es cierto, pues ciertamente lo es. De otro modo, el Evangelio sería tan solo una fábula. Entonces, no somos justificados por la justicia de la ley, ni mucho menos por nuestra propia justicia. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Que estas palabras lleguen a tu corazón y se peguen a tu corazón, a tu conciencia, para que en aquellos momentos en los cuales tú te sientas lo más débil, lo más pobre, lo más afligido, lo más asediado por la tentación, recuerda que tienes uno solo que te ama infinitamente. Y ya lo comprobó. Es un hecho histórico. En la cruz, Él te amó y se entregó a sí mismo por tu eterna redención. Y al que cree, al que se aferra a esta verdad, es un hecho ya. Tus pecados han sido perdonados y por la fe te encuentras ya sentado en lugares celestiales, al lado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a quien sea dada la gloria, ahora y para siempre. Amén.